Señores estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Buenas tardes. Vamos a mirar la ecuación de cantidad de movimiento, o denominada también ecuación de momento. Esta es la tercera ecuación fundamental de la mecánica de fluidos. Y vamos a ver primero la parte de cantidad de movimiento lineal y la segunda parte, que es cantidad de movimiento angular. Entonces, la cantidad de movimiento, recuerden que es una cantidad física y que se calcula como el producto de una masa que está en movimiento por su velocidad. Eso me produce un momento. Y para deducirla, pues usamos métodos parecidos a los que se usaron para deducir la ecuación de energía. Se puede usar por la segunda ley de Newton o usando el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, vamos a mirar, voy a recordar la ecuación de transporte de Reynolds, de la ecuación original que habíamos deducido, que es la cantidad, la variación de la cantidad de una propiedad extensiva, en este caso n, con el tiempo. O sea, cómo varía una propiedad extensiva con el tiempo. Es igual al cambio de esa propiedad, cambio de la propiedad, en este caso intensiva, dentro de un volumen de control, y el cambio de la ecuación de volumen, el cambio de la propiedad mismo extensiva, intensiva dentro del volumen de control. Sí, dígame. Ahorita estoy ocupado, no la puedo atender, por favor. La propiedad intensiva en las fronteras del volumen de control. Entonces, la metodología que usamos teniendo esta ecuación es definir nuestra propiedad extensiva y a partir de ella calculamos nuestra propiedad intensiva. La reemplazamos en la ecuación, hacemos algunas simplificaciones y de ese modo obtendríamos una ecuación para la cantidad de movimiento. Entonces, la ecuación de cantidad de movimiento, la propiedad extensiva, pues es la cantidad de movimiento, ¿sí? O sea, que n será la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, ¿sí? Esta masa por la velocidad me da la cantidad de movimiento, que sería n. Y la propiedad intensiva, recuerden que una propiedad intensiva es la misma propiedad extensiva, pero por unidad de masa. Entonces, si dividimos masa por velocidad sobre masa, me da velocidad. De esta forma obtenemos que la propiedad extensiva es masa por velocidad y la intensiva es velocidad. Esto para la ecuación de cantidad de movimiento. Simplemente lo que hacemos es introducir en la ecuación del transporte de Reynolds este término acá, esta velocidad acá y esta velocidad acá. Y ahí tenemos planteada la ecuación de cantidad de movimiento, tanto para flujo uniforme, permanente como no permanente. Es costumbre hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, esta ecuación de cantidad de movimiento la aplicamos en un eje, ¿sí? Ya sea en el eje X, Y o Z, o el que definamos. Entonces, esta velocidad, pues, se la reemplaza por la velocidad en la dirección en que se aplica, ¿sí? Entonces, esta velocidad se la aplica, si es en X, velocidad en X y velocidad en X. La cantidad de masa por velocidad sobre tiempo, masa, velocidad sobre tiempo es una fuerza. Entonces, el cambio de la masa por velocidad
con respecto a tiempo, tiene unidades de fuerza. Si ustedes reemplazan masa, por ejemplo, kilogramos, velocidad metros segundo sobre segundo nos da kilogramos metro segundo cuadrado. Kilogramos metro segundo cuadrado es un newton, o sea que es unidades de fuerza. Entonces, esto la reemplazamos por toda la sumatoria de fuerzas que pueden actuar. Entonces ya tenemos una ecuación de cantidad de movimiento para el eje X, ya de la misma manera como la define el transporte de reinos. Entonces, esto se puede aplicar, digamos, a digamos, si se toma un codo con dos secciones, entonces tenemos una sección por acá y la otra sección por acá. Entonces, el vector velocidad, pues, que actúa en la ecuación, es simplemente la velocidad, pues, que lleva el flujo. Si uno define ejes X, Z, Y, digamos, la dirección de la velocidad, pues, puede ser cualquiera, pero tiene sus componentes, ¿sí? Entonces, en el plano horizontal tendrá sus componentes en X. Entonces, V2 tendrá componentes en X y tendrá componente en Z, pues si la vertical es Z. Esta velocidad de entrada también tiene componente velocidad en X. La que estamos analizando es esta velocidad, o sea, la ecuación de cantidad de movimiento aplicada en la dirección X. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el vector de área que se llama, entonces el vector de área siempre actúa perpendicular a la superficie, entonces siempre actúa perpendicular y saliendo, ¿sí? Este vector de A es un vector que sale siempre de las superficies. Entonces aquí, se dan cuenta, tiene la misma dirección de la velocidad y aquí en la entrada tiene una dirección contraria. Entonces el vector velocidad es contrario al vector de área. El vector de área siempre saliendo de las superficies. Entonces, estos términos, el primer término es qué pasa con la cantidad de movimiento dentro del volumen de control por la unidad de tiempo. Y el segundo término es qué pasa con la cantidad de movimiento en las fronteras, o sea, en la superficie A1 y superficie A2. Ese es como el significado de esta ecuación de cantidad de movimiento. Por lo general se suele, este término con el tiempo es para flujo no permanente. Por ejemplo, los diseños que se suelen hacer, o los cálculos, solamente incluyen flujo permanente. Por lo tanto, este término se lo suele eliminar de la ecuación y nos queda que sumatoria de fuerza X es igual a la integral de superficie, pues de entradas y salidas de la cantidad de movimiento. Eso nos lleva a obtener esta ecuación, ¿sí? Recuerden que esta es una ecuación, esta es una integral cerrada de superficie, sino que aquí se me dañó el editor de ecuaciones y en vez de un círculo me le puso un cuadrado. Pero aquí va un pequeño círculo que indica integral cerrada, ¿no? Bueno, el símbolo que va ahí es, estamos por aquí, integral cerrada de superficie. Tenemos algunas imágenes por aquí. Entonces, el símbolo es este. ¿Sí? Este es el símbolo de la integral cerrada de superficie. Y aquí se me convirtió en un cuadrado, digo, en un rectángulo, pero es que se me dañó el editor de ecuaciones. Entonces, esta ecuación simplemente nos queda de esa forma. Y el objeto de esta ecuación es encontrar las fuerzas que un fluido en movimiento le imprime a ciertos cuerpos. Entonces, este es el objetivo. Por propiedad de la integral de superficie, de la integral cerrada de superficie,
Se ha encontrado que esta integral de superficie, cerrada de superficie, es igual a la suma de todas las integrales de las áreas que componen la superficie. Es algo como si tenemos, digamos, una superficie cerrada como esta, y vamos a hacer esta integral, la podemos dividir esta superficie en varias áreas, ¿sí? Digamos, varias áreas. O sea, cada una de estas áreas sería como la que aparece aquí en la ecuación, ¿no? Área 1, área 2 hasta área n. Entonces, esta integral cerrada la podemos descomponer en varias integrales abiertas de superficie en cada una de estas áreas parciales, ¿sí? Entonces, eso indica que es sumatoria, de hecho, valga la redundancia, es una sumatoria de integrales, ¿sí? Bueno, esta ecuación la podemos transformar en, se me hizo, esta ecuación pues la podemos transformar en, si se dan cuenta, es una ecuación que tiene unos vectores, ¿no? Vector velocidad, vector de A. Pero si introducimos el producto punto, por ejemplo, el producto punto de B por dA es B por dA por coseno por ejemplo, si es en la entrada es coseno de 180, ¿sí? O sea, el producto punto del vector B1, que es este, y el vector de A1, como son ambas ortogonales a esta superficie, el ángulo pues es 180, ¿sí? Entonces, este ángulo es 180. Entonces, el producto punto pues es con ese ángulo. Y en la salida, como los dos vectores van en la misma dirección, son paralelos, pues el ángulo que separa los dos vectores es cero, ¿sí? Entonces podemos introducir, convertir este producto vectorial en un producto escalar. Entonces 180 es 1, nos quedaría B por dA como cantidades escalares. Y para la salida este es 0, entonces coseno de 180, perdón, es menos 1. Coseno de 0 es 1. Entonces, aquí la integral me queda para dos entradas, la entrada como negativa y la salida como positiva. Entonces, de esta forma se aplica la ecuación de cantidad de movimiento a un cuerpo que tiene entradas y salidas. Bueno, aquí pues hay algunos valores que se pueden sacar de la integral, son estos. Por lo tanto, nos quedan integrales, integral de área de área. La integral de área, pues simplemente es el área, ¿sí? Entonces será integral de área 1, de U a 1 es A1, y así para la integral en 2, que sería 2. Entonces, en cuenta, se nos convierte en una ecuación prácticamente algebraica, ¿sí? Si introducimos la ecuación de continuidad, recuerden que la ecuación de continuidad es que las áreas en 1 por las velocidades en 1 es igual al área en 2 por velocidad en 2. Entonces podemos introducir que B sub 1 por A sub 1 es el mismo caudal que B sub 2 por A sub 2. Y ya introducimos aquí el caudal. Si este caudal es el mismo, podemos factorizarlo o reemplazar la densidad por peso específico sobre gravedad y obtenemos esta famosa ecuación, que es la ecuación de cantidad de movimiento, aplicada pues a un flujo de movimiento. Esa ecuación se la suele multiplicar por un coeficiente que se llama el coeficiente de Boussinesq. Entonces cada velocidad tiene esta corrección. Recuerden que estas correcciones por distribución de velocidades, porque se supone que en la deducción, por ejemplo, si tenemos, digamos, un conducto, por lo general, estas ecuaciones se deducen suponiendo que el flujo se mueve como una línea
de corriente en el cual solamente hay una velocidad, que es la velocidad media. Pero en el flujo real no es tan cierto, porque en el flujo real la distribución de velocidades es diferente. ¿Sí? Por aquí. Entonces la distribución de velocidades, digamos, en un flujo real, hay muchas velocidades, pues, ¿no? Lo que se llama distribución de velocidades. Es como la ecuación se la dedujo para una línea de corriente, pero en el flujo real hay distribución de velocidades, entonces se introduce este coeficiente de Boussinesq para hacer esa corrección. Pero para poder determinar el coeficiente de Boussinesq necesitamos la ecuación de distribución de velocidades. Para efectos prácticos, se suele aproximar estos coeficientes de Boussinesq a 1. ¿Sí? B1 igual a beta 1 igual a beta 2 igual a 1. Y se eliminan pues de aquí de la ecuación. Esta sumatoria de fuerzas son de todas las sumatorias que pueden actuar sobre un volumen de control. ¿Sí? Entonces, es todas las fuerzas que actúan sobre un volumen de control. Pueden haber fuerzas de presión, por ejemplo, de flujo en las áreas, pueden haber fuerzas de fricción, pueden haber fuerzas de peso. Esa sumatoria de fuerzas son todas esas fuerzas que actúan en el volumen de control y se reparten, digamos, como fuerzas de presión, fuerzas de gravedad, fuerzas de fricción y fuerzas externas. Todo esto es equivalente a sumatoria de fuerzas. Dependiendo qué tipo de fuerzas, pues necesitamos averiguar, planteamos la ecuación con esas fuerzas. Entonces, esta es la ecuación general, digamos, de cantidad de movimiento para evaluar las fuerzas debido al flujo. Este término que está al lado derecho es una fuerza, ¿sí? O sea, es una fuerza que equivale pues a la fuerza que ejerce el flujo en movimiento, ¿sí? Y este término pues son las fuerzas que son causadas, digamos, por este flujo en movimiento. Por lo que nos interesa es conocer alguna de estas fuerzas en base a estos datos conocidos. Si tenemos un flujo moviéndose a través de un conducto, me genera fuerzas, que es la que nos interesa. Para el coeficiente de Boussinesq, pues se han planteado algunas ecuaciones. Se ha deducido una ecuación para calcularlo. Este vector de velocidad es el que me dice la distribución de velocidades. Yo necesito conocer un vector que me indique cómo varía la velocidad en el conducto para yo poder hacer esta integral. Entonces, es una integral de área del vector velocidad sobre la velocidad media al cuadrado por de área. ¿Sí? Si uno conoce el vector velocidad, pues puede hacer la integral y calcular el vector. El coeficiente de Boussinesq. Recuerden, cuando vimos la ecuación de energía, también introducimos un coeficiente que se llama el coeficiente Coriolis, que compensaba la distribución de velocidades cuando se incluía la carga de velocidad. Aquí en la ecuación de momentos, pues también se incluye ese mismo efecto cuando se incluye la velocidad. Haciendo unas comparaciones con las dos definiciones, recuerden que esta ecuación, en el coeficiente de Coriolis, este exponente era el cubo, pero tiene una forma, digamos, similar. ¿Sí? Como tiene una forma similar, es posible establecer una ecuación que relaciona el coeficiente de Boussinesq con el coeficiente de Coriolis para corregir la distribución de velocidades. Entonces, el coeficiente de Boussinesq es igual al coeficiente de Coriolis más 2 sobre 3, ¿sí? Toda esta cantidad.
Entonces, si conocemos uno de los coeficientes, con esta ecuación podemos calcular en ese sentido el coeficiente de Business. Aquí hay un ítem en el cual se deduce la ecuación del coeficiente de Coriolis, no perdón, de Businex. No la vamos a ver en detalle, pero nos permite comprobar que sí existe o que sí es necesario un coeficiente de corrección para la ecuación, ¿sí? Ecuación de cantidad de movimiento. Listo, entonces vamos a aplicar un ejemplo, esta ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un codo, un codo de un tubo, pues el cual está anclado en este extremo con unos tornillos para que cuando el flujo se mueva, pues obviamente, si el flujo se mueve, pues obviamente generará una fuerza, este codo generará una fuerza, si no está anclado, pues se despega, ¿sí? O se separa de la instalación. Entonces hay que anclarlo para que resista la fuerza del flujo. Esa fuerza del flujo es la que nos interesa. Entonces aquí nos dan estas secciones y nos pregunta que cuál sería la fuerza que ejerce el codo con el flujo de movimiento sobre los tornillos en la dirección X y en la dirección Y, ¿sí? Con un tornillo de estos estará, digamos, sometido a una fuerza horizontal y a una fuerza vertical, que puede ser en compresión o en tensión, ¿sí? Si uno le coloca un tornillo que no resista esas fuerzas, pues seguramente se va a doblar o se va a romper, ¿sí? Y se destruye pues la instalación. Entonces, esta ecuación nos sirve para calcular ese tipo de fuerzas que imprimen los fluidos en movimiento. Entonces, se encuentra la fuerza horizontal y vertical ejercida sobre los tornillos del anclaje que sostiene el codo en la figura en una posición fija. La salida del codo tiene una inclinación de 45 grados con la vertical para un caudal de 3.000 litros minuto. El diámetro de uno es 200 milímetros, el diámetro de dos 100 milímetros. El volumen de control dentro del codo pues es de 1 metro cúbico. Peso específico del agua 1000 kilopondios metro cúbico. La cota del eje de entrada 105 metros. La cota de eje de salida 104,5 metros. Y nos dicen que podemos despreciar las pérdidas por fricción, pérdidas de energía entre sección 1 y 2. Por ejemplo, la ecuación de cantidad de movimiento nunca actúa sola. Por ejemplo, este tipo de problemas hay que combinar ecuación de continuidad, ecuación de energía y ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, las tres ecuaciones por ejemplo siempre se usan para solucionar este tipo de problemas. Entonces aquí identificamos las fuerzas externas, la sumatoria de fuerzas. Aquí en X, por ejemplo, en X está esta fuerza X, está en X la fuerza de presión que le ejerce el fluido sobre esta sección y la fuerza que me ejerce la salida del flujo. Como el peso no actúa en la horizontal, pues sería componente cero, ¿sí? Y en la dirección vertical tenemos la fuerza en Y, que es la que se aplica a los tornillos. Tenemos el peso y la componente pues que produce la velocidad en Y del flujo. Se dan cuenta que en Y no hay fuerza de presión, porque la fuerza de presión
En este caso, como es vertical, solo actúa en la parte horizontal. Entonces, simplemente aplicamos ecuación de momento en la dirección X y la dirección Y y despejamos las fuerzas X y fuerza Y. Estas fuerzas que se colocan, por lo general, actúan sobre este volumen de control, ¿no? Esta línea punteada me indica la sección de control y dentro está el volumen de control. Uno puede suponer estas fuerzas, pues ya sea como están aquí en esta posición, o la puede suponer así. Lo mismo Fx, la puede suponer en cualquiera de estas direcciones. Lo importante es tener en cuenta el resultado, que si uno la supone, por ejemplo, si uno la supone de esta manera, y al final me resulta que la fuerza es positiva, entonces quiere decir que va en esta dirección. Pero si yo la supongo en esta dirección y me da que la fuerza es negativa, quiere decir que va para el otro lado, ¿sí? O al contrario. Aquí la suponemos en dirección negativa del eje X, la fuerza X. Aquí actuará una fuerza de presión que será, según esta dirección, será positiva en dirección del eje X. Pues con esas consideraciones, hacemos un diagrama de fuerzas sobre el volumen de control, aplicando todas las fuerzas que actúan. Entonces, recuerden, en X actúa esta fuerza y esta fuerza. En Y actúa esta fuerza y esta fuerza por peso. Y a la salida, me he dicho, y las fuerzas del flujo pues actúan una con la velocidad X de entrada, esta me produce una fuerza por el flujo, y la componente de la velocidad. Recuerden que esta velocidad de salida tiene un ángulo, pero V2 hay que descomponerla en X y Y, entonces en X actúa V sub X, 2. Para Y, lo mismo, entonces en 1 no hay velocidad. En Y, pues entonces esa fuerza es 0, solamente hay esta componente de velocidad en Y en la salida, que es la que produce pues, fuerza en esa dirección. Pues, teniendo este diagrama de fuerzas, es como una especie de diagrama libre, es como parecido al diagrama libre que se hace en resistencia de materiales, ¿no? Con este concepto, pues simplemente aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, aquí, como nos toca de hallar velocidades, presiones, hallamos primero esos valores. Entonces, si aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento entre 1 y 2, tendríamos que es, la ecuación de conservación de masa. Tenemos que A1 por B1 debe ser siempre igual a 2 por B2. ¿Sí? Eso me dice la ecuación de continuidad. Y aquí podemos despejar B1. Reemplazamos los diámetros porque los conocemos, ¿sí? El diámetro 1 lo conocemos y el diámetro 2. Entonces, una relación de áreas me da una relación de diámetros al cuadrado. Entonces, el diámetro 2 es 0.1 metros, el diámetro 1 es 0.2 metros. Le vamos al cuadrado, se me da que velocidad 1 es igual a 0.25 velocidad 2. En este caso, pues, podemos hallar las velocidades, ¿no? S1, pues, es caudal sobre área, pero como el caudal es conocido, pues recuerden que es 3000, hay que convertirlo, ¿no? Son caudal 3000 litros por minuto, pero hay que convertirlo pues a las mismas unidades, por lo que da metros cúbicos segundo. Entonces sería 3000 litros dividido 1000, nos da 3 metros cúbicos minuto. Esos 3 lo dividimos sobre 60, nos da 0.05 metros cúbicos segundo. Ese es el valor que aparece acá de caudal, ¿no? 0.05 metros cúbicos segundo. Es un valor dado. Y el área Lu no la conocemos, que es pi por 0.2 al cuadrado sobre 4.
Entonces obtenemos que la velocidad 1 es 1,59 metros por segundo. La velocidad 2 pues es 4 veces la velocidad 1 según esta relación. Nos da 6,36 metros sobre segundo. Pero como en X, en la salida en X tenemos una velocidad sub 2 que está inclinada a 45 grados. En esta sería B sub 2, ¿no? Y a B sub 2. Pero en el eje X necesitamos pues, la componente en X. Esto es la componente en X y necesitamos esta componente en X, o sea, B sub 2X. Y a B sub 2X. Como esto es 45 grados, pues esta componente sería con el coseno, ¿no? O sea, B sub 2 por coseno de 45 me da B sub 2X. Como conocemos B sub 2 por coseno de 45 me da 4,5 metros por segundo. Aquí tenemos las velocidades. B sub 1 pues no tiene componente porque recuerden que B sub 1 es directamente en X, o sea, es horizontal, entonces no tiene componente. De hecho, la componente en X es toda la velocidad 1. Aquí tenemos estas fuerzas por presión, ¿sí? Fuerzas por presión. Aquí como sale a la atmósfera, en 2 no hay fuerza por presión, pero en 1, pues obviamente hay fuerza por presión porque es un tubo a presión. Entonces, nos toca calcular la presión que hay en 1, la multiplicamos por el área y me da esa fuerza. Para ello, aplicamos la ecuación de energía. Entonces, aquí, como les decía, hay que combinar ecuación de continuidad de energía y cantidad de movimiento para solucionar estos problemas. Entonces, esta es la ecuación clásica de ecuación de Bernoulli. Los 3 términos de cargas, presión, posición y velocidad en 1, con los 3 términos de carga, de presión, posición y velocidad en 2. Aquí no le ponemos las pérdidas porque dice el problema que despreciemos las pérdidas. Entonces la presión en 1 sí existe, Z1 también, B1 también existe. La presión en 2 no existe, porque está o sea, sale del tubo, sale al contacto con la atmósfera. Entonces este término no existe. Z2 si no lo da el problema y B2 pues ya miramos que existe. Entonces, como la incógnita es la presión en 1, despejamos presión en 1, como la diferencia de las cotas más la diferencia de las cabezas de velocidad. Simplemente estos son valores conocidos, ¿no? Z1, perdón, Z2 104.5, Z1 105. Ten en cuenta los signos de la ecuación de los valores. Y esto pues es velocidad 1 al cuadrado, perdón, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por la gravedad que no es 81. Simplemente aquí reemplazamos los valores y obtenemos los valores de presión. Este P1 sobre gamma, recuerden que es carga de velocidad en metros o en longitud o en distancia. Si queremos la presión en 1, la multiplicamos por el peso específico, por ejemplo por 1000, y me da este valor en kilopondios metro cuadrado. Es la presión. Disculpen un segundo.
Entonces ya tenemos la presión en el punto 1. La multiplicamos por el área en la sección 1 y me da la fuerza de la presión. Fuerza de presión, pues será la presión por el área. Como el área la conocemos, podemos encontrar esta presión, 4513 kilopascales. Ahora ya tenemos todos los valores de las fuerzas, aplicamos pues, la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección X entre 1 y 2. Entonces nos dice que fuerza de presión, como va en esta dirección, o sea, va en dirección de las X, es positiva. Fx va en dirección contraria al eje X, es negativa. Entonces hay que tener en cuenta estos signos cuando se suman, dependiendo la dirección que uno les haya asignado. Y esta pues es la definición básica, ¿no? Gamma por Q sobre gravedad, por la diferencia de velocidad en la salida menos velocidad en la entrada, en la dirección X, ¿no? Esto ya lo habíamos calculado. Despejamos X, que es nuestra incógnita. Perdón, la fuerza en X, que es nuestra incógnita, nos da esta expresión. Simplemente tenemos todos los valores, ya tenemos fuerza de presión en uno que lo habíamos calculado acá. Tenemos el peso específico, el caudal, la gravedad, la velocidad en X2 y la velocidad en X1. Y fácilmente obtenemos esta fuerza en X. Pues, ¿qué significa esta fuerza en X? Pues, porque esta fuerza en X sobre el tornillo actúa en dirección contraria, ¿no? Esta fuerza en X que colocamos es la fuerza que actúa sobre el volumen de control. Pero el volumen de control, pues, tiene una dirección contraria si lo aplicamos al cuerpo que sostiene o a los tornillos. Entonces, estos tornillos están sometidos a una fuerza contraria, o sea que si se los reparte arriba y abajo, tendrán una fuerza X total entre los dos, ¿sí? O sea, esta Fx se reparte entre los puntos inferior y superior, o los tornillos inferiores y superiores, ¿sí? O sea, que están empujando. He dicho, las fuerzas sobre los tornillos actúan según la dirección del flujo. Como la dirección del flujo va hacia allá, sobre los tornillos actúa en esa dirección. Pero sobre el volumen de control actúa pues en dirección contraria. Pero aquí lo que nos interesa es, entonces, que esa fuerza, ya sabemos la fuerza que le imprime este codo con flujo en movimiento, le imprime sobre el tornillo en dirección horizontal, ¿sí? Esto es como especie de flexión, ¿no? Le está haciendo al tornillo una especie de flexión. Entonces, le está haciendo algo como esto, ¿no? O trataría de deformarse el tornillo de esa manera, con esa fuerza. Ya tenemos la fuerza en X. Así, las fuerzas de tensión o compresión del tornillo me las da Fy. Aplicamos exactamente la misma ecuación, pero en dirección Y, teniendo en cuenta las fuerzas en Y, ¿sí? Entonces, fuerza en Y es la misma ecuación. La diferencia es que en Y actúa pues la fuerza en Y, en este caso, que sería, como va, la suponemos en dirección positiva del eje Y, pues será positiva. El peso es negativo porque va hacia abajo. El peso del cuerpo va hacia abajo es negativo. Entonces tenemos que es igual a gamma por Q sobre A por velocidades. Estas son las componentes de las velocidades en Y, ¿sí? O sea, de salida y de entrada.
Esta de salida, pues sí existe porque otra vez la velocidad de salida pues tiene una inclinación de 45 grados y tiene una componente, tiene la componente en Y. ¿Sí? O sea, en Y sí hay velocidad, pero en la entrada la velocidad no existe, o sea, en Y. ¿Sí? Como tenemos por definición que la velocidad en la entrada es horizontal, pues la componente en Y es cero. Por lo tanto, este valor desaparece. ¿Sí? Este valor desaparece y nos queda solamente con velocidad de salida en 2. Y despejamos B sub Y, reemplazamos los valores y encontramos, bueno, el peso. Recuerden que el peso nos dice que es un metro, el volumen nos dice, el problema nos dice que el volumen es un metro, equivale a un metro cúbico. Equivale a un metro cúbico. Pero un metro por 1000 nos da 1000 kilopondrios, o sea que el peso sería 1000 kilopondrios. Y estos valores, pues que ya los conocemos, los reemplazamos. Se cuenta que aquí esta velocidad va con signo negativo, ¿no? ¿Por qué va con signo negativo? Se me olvidó indicarles, es porque si esta es la velocidad en 2, la componente en Y iría hacia abajo, pero va en dirección contraria al eje Y positivo, por lo tanto va negativo. Y este afecta porque aquí le estaríamos, con este signo negativo le estamos restando al peso. ¿Sí? Si no le colocamos esto, se nos sumaría y nos da un resultado diferente. Entonces, de esa forma encontramos las fuerzas. ¿Sí? Si uno quiere encontrar, por ejemplo, el número de tornillos que se necesita o el diámetro de los tornillos, eh, debe conocer el esfuerzo que resiste el material del tornillo. ¿Sí? Creo que, si mal no me acuerdo, el material de los tornillos comerciales resiste 25 kilogramos o kilopondios milímetro cuadrado. ¿Sí? Con ese valor uno puede encontrar cuál sería el diámetro del tornillo o cuál sería el número de tornillos. Hay que colocarle a nuestra instalación para que no se caiga, ¿sí? O no se destruya. Para eso, este ejemplo nos ilustra con una mayor claridad para qué sirve la ecuación de cantidad de movimiento, donde está asociado a encontrar fuerzas de fluidos en movimiento que le producen a las estructuras por lo general. Entonces, los anclajes, cada vez que una instalación, por ejemplo, un tubo, cambia de dirección, esos cambios de dirección por lo general se traducen en fuerzas que ejerce, por ejemplo, el flujo sobre el tubo y el tubo sobre el anclaje. Entonces, para diseñar estos anclajes se necesita diseñar, me dicho, calcular las fuerzas que le imprimen. ¿Sí? Entre más cambios de dirección haya, mayor es la fuerza. ¿Sí? Entonces, todos esos accesorios generan fuerza al anclaje. ¿Sí? Por ejemplo, este es un cambio no es un cambio de dirección, pero es un cambio de diámetro. Entonces, esta boquilla hace que exista una fuerza y esa fuerza se transmite al anclaje. Entonces, estos anclajes pues se cubren todo el tubo para que no se mueva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a este codo que tenemos aquí no le colocamos anclaje?
sea, le quitamos este anclaje. Resulta que la fuerza que ejerce el flujo en movimiento, pues se lo transmite al tubo, pero como el tubo no tiene ningún anclaje, entonces se desconecta simplemente en las conexiones. Por lo general suelen ser conexiones pegadas. Entonces la fuerza que ejerce no resiste aquí esta conexión y se despega, ¿sí? Y genera un serio problema de fugas de agua, ¿sí? Por ejemplo, estos anclajes es de sumo cuidado en instalaciones de edificaciones. Entonces, en las edificaciones se prevé bastante esto, de que los tubos siempre estén fijos, porque fugas dentro de una edificación es sumamente molesto, ¿sí? Sumamente difíciles de reparar. Para eso nos sirve la ecuación de cantidad de movimientos, ¿sí? Para calcular este tipo de fuerzas. Eso hay muchas aplicaciones, ¿no? Pero digamos que esta es como la aplicación esencial. Y también se puede aplicar a flujo a superficie libre, ¿no? Lo que es los canales. Entonces, por ejemplo, tenemos una compuerta. Recuerden que las compuertas tienen la función de controlar el flujo o de medir el flujo que pasa por debajo. Entonces aquí el flujo pues viene a este nivel y pasa para acá. La pregunta es sobre esta compuerta, ¿qué, qué fuerza le ejerce el flujo cuando entra en contacto? Y necesitamos saber esa fuerza para poderla anclar. Si no la anclamos, pues simplemente esto se pues gira y se derrumba, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerza necesitamos conocer para anclar esta compuerta? Bueno, las compuertas son de este estilo, ¿no? Porque ya habíamos visto algunas por ahí. Puertas, canales. Entonces, las compuertas son de este estilo, ¿sí? Si usted no asegura estas partes, pues las compuertas se caen, porque el flujo le imprime una fuerza en la dirección del flujo y hay que conocerla para asegurar, ¿sí? Para anclar, digamos, la compuerta y no se cae. De este estilo, entonces es necesario diseñar, digamos, los elementos estructurales de tal forma que la compuerta pues resista la fuerza del flujo. Estos son grandes compuertas de presas o de hidroeléctricas. Entonces, para eso se usa la ecuación de cantidad de movimiento para calcular fuerzas que el flujo le imprime a estas estructuras. Entonces, en este caso, nos piden es calcular pues, cuál sería la fuerza que el flujo le imprime en la compuerta, ¿sí? O sea, podríamos suponer que va en esta dirección, o sea, esta fuerza es la que necesitaríamos saber. Entonces, aquí aplicamos también ecuación de energía, ecuación de continuidad y ecuación de cantidad de movimiento. Porque no conocemos ciertos valores, ¿no? Entonces, el problema dice, encontrar la fuerza horizontal en X, en kilopondios, que el flujo ejerce sobre la compuerta
mostrar en la figura que posee un ancho. Este ancho es ortogonal a la pantalla de 2 metros, tiene fondo plano, altura del agua antes de la compuerta son 2 metros, después de la compuerta es 0.5 metros. Asumir un valor de C sub D de 0.61 es para calcular el caudal, ¿no? Vamos aquí el cálculo del caudal. Entonces, como el caudal pues es una variable que está dentro de la ecuación de cantidad de movimiento, calculamos el caudal, calculamos con el caudal, calculamos las velocidades, y con la altura del agua pues calculamos las presiones en la sección 1. Entonces lo primero que hacemos es calcular el caudal y las velocidades. El caudal pues simplemente usamos la ecuación que habíamos deducido de compuerta. Esto es un orificio y nos da una medida del caudal que pasa por allí si conocemos el orificio, que era 0.62 por el área por raíz de 2 veces la gravedad por la altura de la compuerta. Entonces tenemos 0.61, B que es el ancho, por M, por raíz de la gravedad, por la altura que es 2 metros. Al reemplazar esos valores que los conocemos, tenemos 3,821 metros cúbicos, 3,821 metros cúbicos segundo. Las velocidades, pues como es velocidad es caudal sobre área, hallamos las respectivas velocidades, ¿no? Velocidad en 1, que es este caudal sobre el área es 2 por 2, y aquí es para B sub 2, pues lo mismo, es el caudal sobre el área, pero en 2 es 2 por 0.5, que es la altura. Entonces ya conocemos caudal de entrada, caudal de salida, velocidad de entrada, velocidad de salida. El caudal pues es el mismo en las dos secciones. Y nos falta de calcular la fuerza de presión que ejerce sobre la altura H1 y sobre la altura H2. Esta es una presión hidrostática. Entonces, aquí recuerden pues que la presión actúa de esta manera. Entonces, aquí hay una serie de presiones que actúan por esta cara. Y hay una presión, pues, total, hidrostática, que es la que nos interesa. Del lado 2, pues lo mismo. Actúa una presión hidrostática, al contrario, ¿sí? Aquí la podemos calcular por la presión hidrostática total. O sea, también hay que tener en cuenta el sentido que se tome para los ejes y la dirección de las fuerzas. Por ejemplo, esta fuerza en 1 iría positiva y la fuerza en 2 hidrostática iría negativa porque va en dirección contraria. Entonces, esas son fuerzas hidrostáticas, las aplicamos al volumen de control de la compuerta. Entonces en X, pues, que es el caso que nos interesa, está esta fuerza y esta fuerza y esta. En Y, pues no nos interesa porque solamente nos piden la fuerza en X. Entonces estas serían las fuerzas que equilibran a la fuerza del flujo. Entonces, las fuerzas hidrostáticas, pues recuerden que la fuerza hidrostática era el peso específico por el H barra o por la altura del centroide del área, ¿sí?, correspondiente. H2 será pues H1 medios, porque actúa en la mitad, en este caso porque es
como tener una placa plana vertical. Por B por H1, que es el área, reemplazamos los valores que los conocemos del problema y encontramos el valor de la fuerza P1, lo mismo para la fuerza P2. Y ahí sí podemos plantear la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los signos, ¿no? Entonces, GP1, recuerden que va a la derecha. Como el eje X va a la derecha, entonces sería positiva. GP2 va a la izquierda, sería negativa. Y FX, como la tenemos en el diagrama, va a la izquierda, también es negativa. Entonces, hay que tener en cuenta estos signos. Y la velocidad pues, de salida menos velocidad de entrada. Y hay que tener en cuenta pues, los signos de las velocidades. En este caso, las velocidades van siempre en el sentido. Esta velocidad va en el sentido de X positivo y esta también va en sentido de X positivo. Por lo tanto, son positivas. Se colocan como la diferencia de las velocidades positivas. Estos valores ya los calculamos. Simplemente encontramos F sub X igual a 2634,1 kilopascales que actúa hacia la derecha sobre la compuerta. Perdón, actúa a la derecha sobre el volumen de control. Perdón, actúa a la derecha sobre la compuerta. Entonces, el flujo le imprime a la compuerta una velocidad al contraria del volumen de control. O sea, estaría empujando esta compuerta hacia la derecha, que es lo lógico, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho el cálculo con el caudal teórico? Recuerden que aquí hay un caudal real y un caudal teórico. El caudal real está multiplicado por el C sub D, que es el coeficiente de gasto. Multiplicamos el caudal teórico, que es un poco diferente. Si lo hacemos con el caudal teórico, pues las fuerzas se ven afectadas. Entonces, estas fuerzas con este caudal teórico, si cambiamos este caudal por el teórico, pues el resultado es diferente. ¿Sí? Aquí vamos a revisar un concepto teórico. Nos piden calcular el coeficiente de Boussinex para un tubo que tiene una sección circular de diámetro 2R y tiene esta distribución de velocidades. Esta es la ecuación que me dice qué distribución de velocidades tengo en un tubo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi tubo y tengo una distribución de velocidades, esta curva, digamos, que me genera la distribución de velocidades, es la que se representa por la ecuación. ¿Sí? Entonces, esta curvita es esta ecuación. Nos preguntan que cómo calculamos el coeficiente, nos preguntan calcular el coeficiente de Boussinex para esta ecuación dada. Simplemente aplicamos la ecuación original, que es esta integral. ¿Sí? 1 sobre el área total de la sección por la integral de área de la relación del vector velocidad sobre la velocidad media al cuadrado por dA. Es una ecuación algebraica, ¿no? Entonces, lo que hacemos, introducimos esta ecuación, la introducimos aquí y nos da de esta manera. ¿Sí? Aquí podemos
simplificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta velocidad se va con esta. Este 2 sale para acá. Y solamente nos queda en función del radio. Entonces, esta ecuación, para sacar la integral, y pues podemos dividir las dos integrales, ¿no? Mejor dicho, como esto es perdón, este es el binomio de Newton, que está elevado al cuadrado, pues resolvemos este binomio de Newton, ¿sí? Sería el primer término menos 2 veces el primero por segundo más el segundo término al cuadrado. Pues está al cuadrado sería elevado a la 4. Entonces, este binomio de Newton es equivalente a digamos que es de polinomio, ¿sí? Este polinomio está en función de r cuadrado y r a la 4. Ya teniendo esto, integramos cada uno de estos términos como si fuera un polinomio. Nosotros tenemos una sección circular. Entonces integramos pues desde 0 hasta r. ¿Sí? Desde acá. Integramos desde 0 hasta r. R es el diámetro, perdón, el radio del tubo. Para estas integrales recuerden que el de A siempre es 2πr por dr, ¿no? Eso ya hemos explicado en clases anteriores porque es 2πr por dr. Es una integral de un polinomio. Aquí nos aparece otro r, lo metemos a la ecuación, sería 1 por r cuadrado nos queda r al cubo, 4 más 1 nos queda r a la 5. Esta es la integral que tenemos que resolver. Entonces, integral de r por dr, pues es r cuadrado sobre 2, integral de r al cubo por dr es r a la 4 sobre 4, integral de r a la 5 por dr es r a la 6 sobre 6. Bueno, ahí vamos haciendo simplificaciones. La evaluamos entre 0 y r. Estos r minúsculas se nos transforman en r mayúsculas. Como ya teníamos r mayúsculas o radios totales, pues simplificamos. Entonces aquí se simplifica estos radios y estos radios. Aquí 6 menos 4 me da 2, 4 menos 2 me da 2. Quiere decir que todos están en función de r cuadrado. Podemos factorizar r cuadrado. Me queda una suma de fracciones. Me queda esta suma de fracciones. Es un medio menos 2 cuartos más un sexto. Que equivale a un sexto. Por 8 me queda 8 sextos, que son 4 tercios. Porque aquí lo que hacemos es reemplazar esta área por pi por r cuadrado, porque es el área del círculo. Pero pi por r cuadrado también está acá, entonces estos valores se eliminan, ¿sí? Y por acá me queda un solo un valor sin variables, solo numérico. Por un sexto, que es esta operación, 8 sextos, 4 tercios. Eso quiere decir que si aplicáramos ecuación de momento a este problema, las velocidades nos toca multiplicarlas por 4 tercios, ¿sí? Es un poco mayor que 1. 1,33, como el 30%, siempre es importante. Pero esto se puede hacer siempre y cuando se conozca la distribución de velocidades, ¿sí? Si esta distribución de velocidades no se conoce, pues no se puede calcular este beta. Y recuerden que este beta pues es el que va en la ecuación original que nosotros habíamos simplificado, ¿sí? Es en esta ecuación. Si conocemos la distribución de velocidades, es posible calcular los
los coeficientes de Mucinex para corregir esta velocidad. Listo, chicos, los vamos a dejar ahí por hoy. Ahí repasan en la lección. Creo que ya estaba subida al juez. Y miran, hay otros ejercicios que hay propuestos. Listo, profe. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Gracias, muy buena tarde, profe. Hasta luego. Hasta luego.